Gracias por estar nuevamente aquí en este capítulo de Hablemos de Pensiones, Bienestar y más. Soy Diego Cortés, abogado experto en pensiones, y hoy venimos con un tema muy importante, con un tema que tiene que ver con los daños de la responsabilidad civil, que tiene que ver con las indemnizaciones por algún daño antijurídico que haya sucedido a cualquiera de ustedes, y les vamos a explicar en qué consisten, porque cualquier persona puede acceder a estas indemnizaciones y, claro, al pago económico de alguna situación que haya generado una responsabilidad, bien sea de un tercero, bien sea del Estado, bien sea de alguna entidad que haya cometido un daño antijurídico a las personas. Entonces, así es que no se muevan, porque seguimos aquí en Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más. Bueno, continuamos con la doctora Estefanía Chiquito, abogada experta en pensiones, y además de ser abogada experta en pensiones, es especialista en responsabilidad civil y daño resarcible de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Estefanía, gracias por estar nuevamente acá en este espacio de Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más. Gracias, doctor Diego, nuevamente por la invitación. Muy complacida de estar en este momento acá acompañándole. Contémosles entonces a todos nuestros seguidores en qué consiste los daños, por qué un daño puede ser resarcible y por qué una persona que sufra algún accidente y que haya sido responsabilidad de un tercero o del Estado puede acceder a algún tipo de indemnización económica. Bien, para hablar de daños hay que partir de algo importante, doctor. Hay ciertos daños que no son antijurídicos, es decir, que son daños jurídicos, y son aquellos a los que, por el hecho de ser ciudadanos y convivir, necesitamos o debemos asumir cada uno. Ejemplo, pago de impuestos, valorización, servicios públicos, gasolina. Pero existen otros daños que son muy importantes y son los que se denominan daños antijurídicos, que son los que la persona no está obligada a soportar. Y dentro de esos daños antijurídicos encontramos entonces la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual es la rama del derecho civil que se ocupa del resarcimiento de los perjuicios que se causen con ocasión a un daño que se pueda endilgar a una persona a través de la configuración de los 3 elementos de la responsabilidad, doctor Diego. ¿Y cuáles serían esos elementos, doctor? Hablemos de cada uno. Claro, doctor Diego, para hablar de daño antijurídico necesariamente se deben configurar 3 elementos. Tenemos entonces que sería daño, que sea un daño cierto, real, que se pueda verificar, un fundamento de ese daño y un nexo causal, que es entonces lo que liga el daño con el posible responsable. Esos son entonces los 3 elementos que configuran la responsabilidad civil. En la práctica, casos comunes, hablemos de casos comunes porque son muchas las personas que sufren este tipo de daños y muchas veces no saben dónde acudir, y cómo reclamar, pero hablemos de casos particulares que hayan sucedido, situaciones que puedan presentarse al común de las personas. Hablemos entonces, para ilustrar esta situación, de una situación de salud en la que un paciente es intervenido quirúrgicamente. Entonces tendríamos que verificar si el procedimiento tuvo algún error. Habría que verificar entonces cuál fue el daño que se le ocasionó a la persona con ocasión a la cirugía en la que se vio inmerso. El fundamento es básicamente a lo que se obligó la clínica u hospital con el usuario y que habría que verificar si se cumplió o se incumplió. Y a partir de ahí el nexo causal es entonces esa relación entre ese daño que aduce la persona que se le causó y el procedimiento. Eso es lo que como se tal. tendría que demostrar. Bueno, Así es. y digamos que económicamente, ¿cómo se podría tasar una indemnización como esas? Hay que decir, doctor Diego, que existen entonces los daños materiales e inmateriales.
Ahí entonces, de acuerdo con cada una de estas figuras, habría que verificar la causación de daño, por ejemplo, el lucro cesante, que es lo que la persona deja de percibir con ocasión a ese daño o a esa situación en la que se haya visto inmersa. El daño emergente son los gastos y emolumentos derivados de ese daño en los que tuvo que haber incurrido. Supongamos el mismo escenario de la cirugía, entonces tendríamos que hablar de transporte, acompañamiento médico, auxiliar de enfermería para su recuperación, medicamentos. Esos son entonces los daños materiales que son indemnizables. Y tenemos la categoría también de daños inmateriales o subjetivos, que entonces tendremos el daño a la vida en relación y el daño moral como tal. ¿Tiene que ver esa parte moral con el entorno en que la persona mantiene y que ya no puede, digamos, luego acceder a ese entorno por alguna razón, ¿cierto? Que queda con alguna limitante y no le permite, por ejemplo, ir a socializar donde antes estaba acostumbrado a hacerlo? Eso también tiene una, digamos, resarcimiento económico porque se configura como un daño moral. Así es, en efecto, doctor Diego, eso es precisamente el daño moral, la dificultad que presenta una persona de relacionarse como previamente lo hacía. Bueno, este es un caso, digamos, también de responsabilidad médica pero en la cual también hay que encontrar ese nexo causal, hay que encontrar ese daño que sea resarcible, esa situación que le generó a la persona cualquier digamos, que no se pueda, digamos, desenvolver como se envolvía antes de esa situación. Esos son daños que pueden ser resarcibles económicamente. Pero hay otros casos también muy comunes y yo voy a decirlo acá porque eso pasa a diario en los accidentes de tránsito. Voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando hay una reparación de una vía y dejan una alcantarilla abierta, que suele suceder porque lo he visto mucho, y entonces pasa una señora, porque vi un caso de una señora que fue a pasar por ahí, casi se cae, entonces yo me imaginé eso. ¿Qué pasa si esa señora se hubiese caído, hubiese tenido, digamos, una afectación en su integridad, que luego no le haya permitido volver a ser la misma persona? ¿Qué tipo de responsabilidad es esta? ¿Ante quién se reclama? ¿Y cómo puede ser su resarcimiento económico? Doctor Diego, hay que tener en cuenta que el mantenimiento y conservación de las vías están a cargo del Estado, ya sea a través de la alcaldía, gobernación o inclusive el Instituto Nacional de Vías Invías. Por tanto, estaríamos entonces frente a una falla del servicio que se debe endilgar al Estado por acción, omisión o inclusive extralimitación. En el caso que usted nos plantea, estaríamos frente a una omisión, dado que es deber del Estado preservar por el correcto mantenimiento de las vías, señalizar los imprevistos que se encuentran en la misma, de manera que podamos alertar a los ciudadanos. En el caso de la señora, si se hubiera configurado el daño, si hubiera sufrido lesiones, tendría derecho entonces a demandar al Estado a través de una acción de reparación directa para que le sean indemnizados todos los perjuicios que se deriven de ese daño. Supongamos algo que ocurra a diario, bueno, que esa persona quedó inválida, tiene una pérdida de capacidad laboral y está vinculada al sistema de seguridad social y le reconocieron su pensión. A pesar de esto, si la persona tuvo otros perjuicios, tiene derecho a reclamarle al Estado por ese accidente. Desde luego que sí, doctor. Una vez se configure y se demuestre que el daño es endilgable a la acción u omisión del Estado, procede el reconocimiento de los perjuicios. Bueno, supongamos que este accidente fue mayor y que la persona falleció. ¿Tiene derecho a la familia a hacer algún tipo de reclamación al respecto? Así es la misma acción de reparación directa para que les sean indemnizados los perjuicios derivados de ese accidente donde ¿Y faltó quiénes su serían esos familia. beneficiarios? Hablamos de esposa, compañera, hijos menores, hijos discapacitados, padres, hermanos y en algunos escenarios los sobrinos. Bueno, así es que, amables seguidores, como ustedes nos están escuchando a la doctora Estefanía,
Cualquier persona que tenga una situación como esta nos puede consultar. Recuerden a través de nuestra línea WhatsApp, el celular 300-655-1014, 300-655-1014, visitando también nuestra página web www.diegocortespensiones.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, @Diego Cortés Pensiones. Por ahí nos encuentran y van a tener mucha información sobre esta situación, y también pues la doctora Estefanía va a estar a su disposición para resolver cualquier tipo de consulta como estas. Recuerde que son situaciones cotidianas que le pueden suceder a cualquier persona. ¿Qué otra situación puede generar un resarcimiento del daño que sea económico? Son innumerables, pues, doctor, los escenarios en los que una persona puede verse inmersa en esta situación. Nuestro llamado hoy es a que consulten si en su caso sufre un accidente de tránsito, porque independiente de que no lo hubiera causado el Estado, también es indemnizable. Recordemos que el artículo 2341 del Código Civil establece la responsabilidad civil extracontractual y es la que se deriva de la causación de un daño. Así que puede ser un accidente de tránsito, puede ser un procedimiento médico, un olvido quirúrgico, la omisión en la reparación de vías, que el mismo Estado, a través de sus agentes, se extralimite, por ejemplo, en operaciones militares o policiales, inclusive víctimas del conflicto armado. Así que la invitación, doctor, es a que nos consulten su caso para poderles orientar y dirigir su caso particular. Bueno, doctora Sabría, muchas gracias. Recuerden que este espacio es un espacio que está ideado no solamente para hablar del tema de pensiones, sino también hablar de temas de bienestar y, por supuesto, de algo más, de temas jurídicos que sean relevantes, que sean cotidianos para toda la ciudadanía. Ustedes que tengan cualquier situación, no solamente pensional, sino también legal, aquí en este espacio, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra línea WhatsApp, el celular 300-655-1014, puede hacer su consulta sobre su situación. Nosotros estamos en la capacidad de poderlo orientar, de poderlo dirigir, para hacer que sus derechos sean resarcibles, sean reclamables. Cualquier situación que ustedes tengan, a través de nuestra línea WhatsApp, recuerden, el celular 300-655-1014, 300-655-1014. Doctora Estefanía, ¿qué otra recomendación le podemos dar a nuestros seguidores sobre cualquier situación que tengan? La invitación o nuestra sugerencia, doctor, es que consulten a un profesional, porque la responsabilidad civil tiene unos términos para ser reclamable, y cuando hablamos que el agente causante del mismo es el Estado, son solo 2 años para hablar de caducidad. 2 años para hablar de caducidad. Sí. O sea que si una persona no reclama dentro de ese término, puede perder el derecho. Exactamente, así es, sí, señor. Y cuando se trata de responsabilidad civil en general, que causa cualquier otra persona privada, el término para vincular al proceso a la aseguradora llamada en garantía es solo de 3 años. Entonces, la invitación es a que consulten, ya sea por un caso particular o de un vecino o de un familiar, que le podemos orientar para que usted defina a qué podría tener derecho, dado esa situación que hubiera padecido. Son muchas personas que, como lo está diciendo la doctora, pueden estar sufriendo una situación de estas, así es que la invitación es esa, que nos consulten a través de este espacio. Hablábamos del tema también pensional, porque esto de ahí puede generar también un derecho pensional, porque las personas pueden quedar con una pérdida de capacidad laboral, de lo que hablábamos en el capítulo anterior. Las personas que nos están viendo, cualquier situación que tengan, no solamente como esta, sino también del sistema pensional, pensión de vejez, pensión de sobrevivientes, pensión por muerte. En estos momentos recuerde que estamos
en la oportunidad de traslado, que las personas deben definir su situación pensional, sobre todo aquellas personas que están dentro de los últimos 10 años para cumplir el requisito de edad. Les recuerdo que el requisito de edad para acceder a una pensión de vejez es de 57 años para la mujer, de 62 años para el hombre, y ahora que estamos a puertas de una nueva reforma pensional, es importante que cada uno verifique su situación pensional. Soy Diego Cortés, abogado experto en pensiones con más de 20 años de experiencia en el sistema pensional de Colombia. Doctora Estefanía, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más. Muchas gracias nuevamente, doctor, por la invitación. Muy complacida de estar acá, de absolver todas sus inquietudes. No olviden consultarnos. Importante decir para cerrar este episodio, la pensión de invalidez o de vejez es compatible con cualquier daño que se hubiera ocasionado. Por tanto, es posible reclamar ambas prestaciones y, bueno, estamos muy prestos a colaborarles. Bueno, recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan a través de nuestro YouTube, Diego Cortés Pensiones, en Facebook, @Diego Cortés Pensiones, Instagram igualmente, y también que nos visiten a través de nuestra página web www.diegocortespensiones.com, y si tienen una consulta, recuerde que podemos hacerla desde cualquier lugar en que se encuentren de manera virtual a través de nuestra línea WhatsApp, el celular 300-655-1014. Los espero en el siguiente capítulo de Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más.